Buenos días, querida familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por todo lo bondadoso y misericordioso que es para con nosotros, ha sido a través y largo de nuestra vida. Y hoy también estamos agradeciéndole un día más de vida, este milagro de vida que Él sabe hacer con cada uno de nosotros. Y queremos ponerlo delante del Señor en oración para que nos ayude a vivirlo conforme a Él le agrada. Dios mío, nos presentamos esta mañana con el único ánimo y deseo, Señor mío, de bendecir, glorificar y honrar tu nombre. Sabiendo, Señor, que el cumplimiento ante ti es lo primero, venimos a cumplir esta cita, Señor mío, de escuchar tu palabra, el mensaje de salvación, el alimento espiritual para nuestra alma, Señor, la cual pedimos, Señor, que haga en nosotros para lo que fue enviada, nos reargulla y nos muestre, Señor, la manera apropiada de vivir ante ti, Señor, y ante todos los que están a nuestro alrededor. Bendice nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, todos los que conformen, Señor, la familia nuestra y también a toda la familia en el mundo entero de tus hijos que buscan de tu presencia, Señor, y que estamos cada día atesorando de ti más a través de tu palabra, Señor, para ser esa iglesia pura, santa, sin mancha, por la cual vienes tú, mi amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos entendimiento y sabiduría una vez más y cada día, Señor mío, para entender y proceder de acuerdo a esta enseñanza divina que tú nos das a través de tu palabra, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor, y damos por hecho este pedido ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Retomando la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 3, 5 al 9, estamos mirando desde el ejemplo que nos pone aquí el Señor en la palabra de Dios, hablando sobre Pablo y Apolos. Y él hace esa pregunta. Hagas esa misma pregunta tú también, hermano. ¿Qué pues eres tú? ¿O qué pues es tu hermano de la iglesia? ¿Qué pues es Apolo o qué es Pablo? Así lo dice el Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y dice luego, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, dejando el estatus que tienen, servidor. Muchos dicen cómo los trata de mal. No, le está dando el mejor de los títulos, servidor de Dios. Hermano, el ser servidor de Dios es lo máximo. Es el mayor título y no lo quieren ver algunos. Entonces tienen que llamarse reverendos. Y si no, mejor dicho, se disgustan. No, mi hermano. No, así no es. Para el Señor somos todos servidores. Dice, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Imagínense eso. Somos servidores, pero ¿por qué nos permite? No es porque nosotros querramos y podamos. Si Él no nos lo permitiera, hermanos, nada podríamos hacer. No tendríamos ni la mayor capacidad ni direccionalidad para hacer las cosas. Pero eso dice aquí la palabra de Dios. Eso, que sean servidores, es según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Ve? Entonces, ¿qué champú hay ahí? ¿Cómo yo me voy a envanecer? No, debo de darle gracias. Tenemos que darle gracias a Dios que nos permite llevar la palabra, servirle en cualquier manera. Porque es Él que lo concede, es Él. ¿Ve? Ya vamos entendiendo mejor el servicio a nuestro Dios, ¿verdad? Y dice después del punto, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, lo ha dado Dios. Entonces, mis hermanos, muchos van a decir de pronto con ínfulas, no, es que yo he sembrado la palabra de Dios, aquí, allí he recorrido, he hecho, mire, tengo conocimiento de países, ciudades, se ha regado, ¿cierto? Y se cree más importante que el que da el crecimiento de pronto. ¿No ve? Entonces lo que nosotros debemos hacerlo con humildad, con sencillez y sobre todo conociendo y sabiendo que por medio de Jesús, por medio de Dios, es que lo logramos. Él es el que nos concede. Si no, no haríamos nada, hermanos.
Aquí vamos a ver que lo más importante es el que da el crecimiento. Pues ya, vayámonos a lo práctico, hermano. Si tú tienes una semilla en la mano ahorita y la siembra, y la riega y hace de todo para que esa semilla salga adelante, pero lleva años, años y no ve salir nada. ¿Tiene importancia eso? ¿Sacó algún fruto, una labor? ¿Puede llamar eso que realmente fue importante lo que hiciste? ¿Cierto que no? Lo importante es cuando da crecimiento, cuando la semilla fructifica, pero eso no lo hacemos nosotros. Entonces, ¿qué importancia podemos tener como sembradores? No, la importancia es quien da el crecimiento, y ese crecimiento lo da Dios, solo Dios. ¿Eh? Así que nos llegó la hora de mirar realmente que lo que hacemos, lo hacemos porque somos servidores de Dios y tenemos que hacerlo. Pero Dios es quien da el crecimiento a cada uno. ¿Mm? Y por eso dice después del punto, así que ni el que planta es algo, vea. Ahí nos lo acaba de demostrar claramente. No nos creamos mucho, hermanos, porque a veces nos creemos demasiado y si nos creemos demasiado, de pronto nos cansamos muy rápido. Así que dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, Él sí es. Es la importancia. ¿Por qué es lo importante? Porque dice aquí que da el crecimiento. ¿Ah? Es el que da el crecimiento. Él, solamente Él. Y luego dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Mm? Así que no miremos a los lados y, uy, yo soy más que el otro. No. Que tenga un poquito de don mayor de hacer las cosas, es el don que da cada uno. Por eso el Señor reparte a cada uno según sus dones. Y algunos son más hábiles para unas cosas que otros, pero también lo da el Señor. ¿Ve? Entonces, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, oigan eso, ahí está lo importante. ¿Qué tal yo verme más que otro? ¿Y qué me sirve ser más que otro si vas a recibir el mismo salario? Eso es absolutamente, perdónenme, me río porque es que es risible. Yo creerme más que otro cuando el otro va a recibir igual que yo. ¿Cierto que es como algo risible? Entonces, el que planta y el que ciega es una misma cosa. Aunque cada uno recibirá, oigan, su recompensa conforme a su labor. ¿Sí? Entonces, el que se esmera más, el que lo hace mejor, el que lo entiende bien para hacerlo mejor, pues va a recibir mejor salario. Por eso hay jerarquías en las empresas. ¿Sí? No todos son gerentes, no todos son mensajeros, no todos son jefes de personal, y no todos son secretarios o secretarias. Y fíjese que todos no reciben el mismo salario. Ahí recibe el mayor el gerente. ¿Por qué? Porque se esmeró a hacer las cosas mejor, a estudiar, a prepararse. Y aquí nosotros también de igual manera, hermanos. De acuerdo como tú te prepares, así mismo le vas a servir al Señor. Si han oído por ahí esa persona más preparada, uy. Eso, y esa persona preparada cuando se le está escuchando, no quisiera uno dejar de escucharlo. Porque es tan preparada que Dios le pone la gracia que debe tener. ¿Ves? Mis hermanos, esmerémonos a ser importantes para Dios. Porque recibiremos recompensa conforme a nuestra labor. Después del punto dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, colaboradores nada más. No nos creamos mucho, solamente colaboradores, porque Dios nos tiene como colaboradores suyos. Pero también
da a entender aquí que nosotros somos, dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza quiere decir algo labrado, ¿sí? Algo hecho por alguien. Y ese labrador que nosotros tenemos se llama Dios. Entonces, si nosotros dejamos labrar o formar, ¿ah?, por Dios, vamos a hacer lo que Él desea y anhela en nosotros, ¿eh? Una herramienta útil para honra y no para deshonra. Miren, mis hermanos, un pasaje tan pequeño, de pocos versículos, pero Dios nos lo da a entender para poder servirle mejor, con sencillez, con humildad, no con arrogancia, no siendo importantes, porque en Cristo también me ha tocado en todas mis andanzas andar en muchos lugares y llegar a muchas partes donde el siervo de Dios, el servidor de Dios, ni me saluda. Pasa por el lado de las personas con una prepotencia. De pronto se cree que es más que Apolos o más que Pablo, que fueron tan humildes y tan sencillos para servir a Dios. Todo eso se ve, hermanos. Y estos ejemplos, y lo que te estoy dando como ejemplo, es para no ir a caer en esa arrogancia. Porque hay muchos que llegan a los pies de Cristo y se creen más grandes que Dios, que aplastan, que hacen menos y menosprecian por los que Jesús murió. ¿Cómo ven eso? Entonces, ¿para qué se tiene esta enseñanza? Para que seamos humildes y sencillos, servidores y colaboradores. Y no te afanes por el pago. Haz lo mejor que puedas. Sírvale al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ámelo también igualmente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y Él nos dará lo merecido. Si algo tenemos, tranquilidad, es de tener un Dios justo. Y eso es lo que nos deja y nos da tranquilidad. Sirvámosle al Señor. No miremos las recompensas, no miremos lo que podamos sacar de ganancia aquí. Él tiene una mayor y mejor recompensa, que es la gloria eterna. También nos habla en primera carta de los Corintios 3:10 al 11, que el que recoge debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Esto es delicado, realmente. Esto sí hay que ponerle mucha acentuación a esta enseñanza, a esta palabra. Porque hay, hermanos, de nosotros meter la mano más allá de lo que debe de hacerse, o ir a dañar lo que ya está hecho y viene con una base buena. ¿Ve? Aquí dice en primera carta de los Corintios 3, del 10 al 11, y nos va a decir que el que recoge debe tener cuidado de cómo sobreedifica. ¿Sí? Acuerde que nosotros estamos viendo el tercer punto, que es recogiendo los frutos. Y si hay algo importante en la vida para conocer es esto. A ver, antes de entrar a la palabra. A ver, diríjate a un árbol de mandarinas o de mangos o de una fruta que te guste a ti. Y alguien hizo la siembra de ese árbol. Y lo cuidó, lo regó, lo plantó, hizo un poco de cosas, ¿cierto? Y Dios le dio el crecimiento. Cuando Dios da el crecimiento de esto que tú has plantado, regado, ha hecho algo, alguna labor, no interesando si regó o plantó, no interesa, ya lo acabamos de ver. Pero sale un fruto hermoso y ya está maduro allí. ¿Cómo lo debo recoger? ¿Lo recojo a piedra? ¿O le doy con palo para que caiga? Yo puedo dañar el fruto, hermano. Lo que muchos hicieron con creces, otro lo puede estar dañando. Otro lo puede estar echando a perder.
Esto es lo que quiere decir la palabra, hermano, que vamos a leer acá. Mire, mis hermanos, dice así la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 3, 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Alguien hizo eso. ¿Mm? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué tal que en una persona alguien haya sembrado la palabra de Dios en un hermanito, una hermanita, y venga a nosotros y empecemos a hablarle? Mire, el que lo hizo, ese fundamento fue Cristo. O sea, puso el fundamento que debía de poner en esa persona, la base. El creer en Jesús como su Salvador. Y esta personita viene creyendo en Jesús como su Salvador, ¿cierto? O sea, viene formado de tal manera que dice que está segura de su salvación como viene. Por X y motivo tuvo que cambiar de iglesia o de lugar de vivienda o traslado, lo que sea. Y como iglesia viene bien formada y llega a una parte donde en cambio de darle salvación, empiezan a darle otra cosa, otro alimento. Un fundamento que no le va a servir para salvación. Entonces allí ya se van a esmerar a decirles, no, mire, aquí hablamos de prosperidad. Aquí hablamos de sanidades, de milagros, la salvación, eso, sirvámosle al Señor aquí, hagamos de esto, mire, esto hasta da platica, si usted lo sabe manejar bien, te vas a enriquecer. ¿Ah? ¿Sí ve que el fundamento en que sobreedificamos puede ser dañado? No, mis hermanos, ojo, tenemos que saber sobre qué fundamento estamos edificando. Sobreedificando, porque ya está hablando aquí de hacer algo que ya empezó a ser hecho por otro. De mí depende de que lo que viene con un fundamento como el que nos muestra la palabra de Dios, fundado en Cristo, llegue a buen puerto, tenga una buena terminación, que es no dejar la salvación, de la cual ha hecho partícipe a través del conocimiento. Porque ahí ya nos metemos en una situación difícil para con Dios. Esto, mis hermanos, es necesario que tengamos bien en claro que la palabra de Dios es una sola. Cuando nosotros empezamos a prepararnos en la palabra de Dios, los que hemos tenido la oportunidad de prepararnos, sabemos que la palabra de Dios se hizo única y exclusivamente, única, no hay otra forma, para llegar a que las personas sean salvas. No hay otra. Ese es el fundamento, el total fundamento de la palabra de Dios. Por eso muchos tuercen las escrituras. Así lo dice la palabra de Dios. Y la usan para muchas cosas. Pero desatienden para el fundamento por lo cual fue enviado. Como si Jesús hubiera sido enviado para otra cosa. Y si tú miras a Jesús, lo vas conociendo mejor cada día, y cuando llegas a sacar una conclusión dices, oiga, Jesús no vino sino para morir por nosotros. ¿Sí? Y es así. Fue hecho, fue creado para ese fin, para darnos la salvación y la vida eterna. Ahora, si Dios se esmeró en pensar, en analizar, en planear algo tan perfecto como haber enviado a su Hijo para la salvación nuestra, ¿será que nosotros tenemos la autoridad o el poder de cambiar eso? ¿No sería que estaríamos haciendo o sobreedificando o metiendo la mano donde no debemos de meterla? Así que esmerémonos, hermanos, por llevar salvación a toda criatura. No te afanes por otra cosa, hermano. No te vayas a dar ínfulas porque estudió en el instituto tal, en la universidad tal, y que por eso va a ser una cosa mayor que otro, cuando Dios nos da una sola palabra, que es la que tenemos que dar a conocer. No son nuestros méritos, no son lo que nosotros
hayamos podido experimentar en nuestra vida. No, es sencillamente el fundamento, Cristo. Y si Cristo no sirve como fundamento a alguien, no sirve nada para la salvación. Gracias Dios por esta carta a los Corintios 3:10 al 11. Y permítanos Dios que cuando llegue una persona con el conocimiento y un fundamento como el que trae en su corazón, que es Cristo para la salvación, le ayudemos, verdaderamente ayudarle. Porque lo que hizo aquel que sembró en esa persona la palabra hizo algo importantísimo. Para que nosotros no sobreedifiquemos mal, sino en el mismo fundamento que trae la persona. Y ese fundamento tiene que ser Cristo nuestro Señor. Otra cosa es que venga una persona, porque también nos ha ocurrido, donde hemos estado sirviendo al Señor, que vienen personas con fundamentos muy malos, hermanos. No fundamento de Cristo, no. Llegan que diciendo y haciendo y queriendo enseñarnos a nosotros y haciendo ver que es muy importante lo que trae. Y les damos oportunidad para ver qué es lo que traen y sabe con qué salen. Salen que si no se viste así no va a ser salvo. Que si comió esto tampoco va a ser salvo. Que si, bueno, un poco de religiosidad, eso no es ningún fundamento. Qué tristeza cuando nosotros vemos personas que llegan así a los pies de que a recibir la palabra de Dios en otro lugar, en este caso donde nosotros hemos estado. Nos da mucha tristeza por un lado, ¿cierto? Pero nos da mucha alegría también de saber que Dios ha tenido misericordia y los ha puesto en un lugar donde van a aprender de salvación. Al poco tiempo, se llevan un tiempito porque eso es difícil, hermano. Desarraigar esas malas enseñanzas, eso es complicado. Uy, es cosa tenaz. Pero Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Aquí está la palabra. Nosotros enseñamos, regamos la semilla, les explicamos la palabra de Dios como viene. Y a los meses nos dicen, wow, qué pena, pastor, pastora, qué pena. Yo venía muy mal formada, ahora me doy cuenta de la verdad de la palabra. Ya no me enseñaron eso. Allá me enseñaron fue a tener cuidado con cómo vestirme, cómo comer. Bueno, un poco de enseñanzas que no tenían nada que ver con la salvación. ¿Ah? Si se teñía el pelo, la echaban de la iglesia. Si se lo cortaba, igual. Bueno, no cabía allá. No cabía en el templo como era. Entonces vienen con miedos, vienen con fundamentos, con cosas mal fundadas. Y nos alegramos por ello, porque el Señor, las misericordias de Él alcanza para llevarlas y poder hacer así que reciban la verdad, el fundamento que es Cristo. Y muchos que ya hemos podido formar de esa manera, que han venido con esa religiosidad, nos han dado las gracias de saber que ahora están con un fundamento que sí vale la pena, que es Cristo nuestro Señor, y están seguros de su salvación, y que antes estaba embolatada y pensaban que podían perder la salvación porque no usó la falda larga o por todo lo que quiera usted pensar que enseñan en otras partes. ¿Ve? Entonces será más grande o más poderosa una falda que Cristo. ¿Tendrá valor más la pintura en la cara de una persona que la sangre de Cristo? ¿Tendrá valor un bocado de comida? Más valor que la sangre de Cristo cuando Cristo creó todo. No es el día mayor que el que lo creó, dice el Señor en su palabra. Y así sucesivamente. Entonces, mis hermanos, démosle gracias a Dios porque Él hace lo que la misma palabra de Dios nos dice. Échate colirium en los ojos para que veas bien. Y ese colirium es la palabra de Dios, quien nos hace libres. Y conocemos en ella al que verdaderamente nos hace libres. Y sigamos caminando en esa libertad. No dejemos apagar lo que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Avivemos el fuego en nuestra
en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, para que otros también sean avivados con ese mismo fuego. Entonces leo para terminar ese punto 3, el mismo versículo que hemos leído. Conforme, en primera carta a los Corintios 3:10 leímos al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿sí ve? Esa gracia que Dios nos da, hay que atesorarla. No hay que hacerla menos, no hay que perderla, hay que fructificarla. Hay que ser inteligentes para tomarla y para darla. Entonces, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer eso de la misma manera. Poner verdaderamente en el corazón de las personas el fundamento que es Cristo para que lo atesoremos todos y tengamos siempre en cuenta que por Él, única y exclusivamente por Él, recibimos la salvación y la vida eterna. Este es el verdadero fundamento que debemos nosotros dar de verdad. También dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Este fundamento, aunque a entender que lo pone una persona, eso ya está puesto hace mucho tiempo. Y a veces hay equivocación. Dice, no es que yo puse ese fundamento, no señor. No, el fundamento lo puso Dios hace mucho tiempo. El fundamento es Cristo. ¿Y ese fundamento lo puso quién? Dios. Dios puso ese fundamento. Por eso nos habló antes que nosotros somos ¿qué? Colaboradores, servidores, para que lo hagamos tal y como lo debemos de hacer. ¿Ve? Conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada. ¿Ve? Mis hermanos, pongámosle mucho cuidado a cada una de las palabras que nos da Dios. Por eso es bonito despertarnos y tener siempre el pensamiento dispuesto a que Dios nos va a alimentar, como cuando tú te sientas a la mesa y te van a servir ese desayuno. Ya te has alistado de todas maneras, acicalado y estás listo, está en la expectativa de qué le van a servir y que eso va a traer algo gustoso a su paladar. Así tenemos que levantarnos nosotros y hacer ese mismo uso de ese gusto, porque nos podemos preparar, sentarnos ya sea ahí en la sala, en el comedor, al lado de la cama, en el escritorio, en la oficina, donde sea, y decir voy a alimentarme hoy con la palabra de Dios, sacándole fruto a lo que el Señor nos entrega a cada uno. Mis hermanos, qué rico es poder degustar ese bocado de la mañana, la palabra de Dios. Te felicito y felicito a todos y cada uno de los que está oyendo esta palabra, para que conforme Dios nos la ha dado sea recibida, para que no cambie el fundamento en nosotros, que el fundamento siempre sea Cristo nuestro Señor en nuestro corazón. Porque si estamos seguros de tener a Cristo en nuestro corazón, no hay otro fundamento mayor que este. Y que vengan impetuosas lluvias, ríos, y den contra aquella casa que está fundamentada en Cristo, no podrá caer. ¿Ve? Nosotros no estamos fundamentados en arena, sino en la roca, en la piedra. Esa piedra de ángulo que muchos desecharon y que nosotros hemos recibido con amor y con agradecimiento, es la que nos tiene en pie. Por eso tú, hermano y hermana, tú estás pasando por lo que estás pasando, pero estás fundamentado en la roca y no vas a ceder. Hoy pueden venir cosas difíciles. Hoy puedes estar con alguna necesidad. Pero quien tiene el fundamento en su corazón,
en su alma, en su espíritu, que es Cristo, no se debe afanar, porque el crecimiento y la final la da el Señor. Y esa final es victoria para ti. No veas difícil lo que estás pasando. Tuviste que gastar más en esta semana de lo que se gastó la otra semana. No haga caso de eso. Dios quiso que así fuera para darte cuenta que Él te provee y que te va a levantar y que va a ser mañana mejor que hoy. Gracias Dios por esta palabra. Gracias Dios porque tú realmente nos estás alimentando con el fundamento que es Cristo en nuestro corazón. Dios amado, mira a mis hermanos con tu ternura, con tu misericordia. Y concédale, Señor mío, que cada día vea más y más tu misericordia, tu gracia, tu luz. Bendícelo, Señor mío, por aquellos afanes que tienen en su corazón y su mente. Respóndale, Señor mío, como tú nos has respondido desde un comienzo, Señor mío, dándonos aún más de lo que pedimos y lo que necesitamos, Señor amado. Gracias por ese cuidado que tiene de las familias, de los niños, de los ancianos, de todos los vulnerables, Señor, que no tienen cómo traer su alimento porque no hay trabajo y no tienen para su sustento. Amado Dios, nosotros tenemos y oramos por aquellos que no lo tienen, Señor mío. Por favor, ayúdalos. Sea en la edad que sea, Señor mío, la dificultad está en todo el país, en todo el mundo, amado. Ten misericordia de aquel que no tiene, Señor, para su alimento. Bendícelos, Señor amado, y acércalos a ti y pon el fundamento que has puesto en nosotros también para todos ellos, para la gloria eterna que es en Cristo nuestro Señor. Amén.